hoy no hubo acontecimientos relevantes con respecto a la cuestión venezolana. Donald Trump está implicado, está más bien dedicado a resolver los problemas de la ciudad de Washington con esa intervención para limpiar, ¿no?, de indigentes, tal como los ha llamado, la ciudad de Washington, preparando también la cumbre con Vladimir Putin en Alaska dentro de 4 o 5 días. La cuestión venezolana queda congelada de momento, pero esto nos permite analizar desde el punto de vista psicológico cómo funciona la contraestrategia del régimen, de la narcotiranía, narcodictadura terrorista, ahora también debemos decir terroristas de Venezuela. ¿Cómo ha respondido a la situación el régimen de Maduro con una vieja práctica de guerra psicológica típica soviética que consiste en unos pasos que, como estás en un canal de psicología, vamos a analizar para que sepas reconocerla? Porque, ojo, la ha utilizado Maduro, la ha utilizado Diosdado Cabello, pero es que en España la lleva utilizando el Partido Socialista Unido de España, que viene a ser, digamos, la versión del PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, es en España la PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Es decir, el mismo partido, los dos están dentro de la Internacional Socialista, el presidente es Pedro Sánchez, está utilizando esta misma estrategia de guerra psicológica soviética, muy antigua, pero también muy eficaz contra sus propios ciudadanos. Nosotros en España la estamos sufriendo a diario, creo que los venezolanos la conocéis muy bien, pero vamos a ver en qué consiste y vamos a ver también unos ejemplos, sobre todo con respecto a cómo reaccionó el régimen precisamente en esos últimos días, que nos permiten entender mejor cómo aplican esa estrategia, esa contraestrategia para mantenerse en el poder. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que lo que estamos viviendo en estos últimos días en Venezuela es una réplica, es un déjà vu de lo mismo que ocurrió el pasado mes de agosto, es decir, el agosto del año pasado, de 2024, cuando el régimen estaba acorralado, no pudo demostrar que había ganado las elecciones, no pudo aportar, de hecho no las ganó, porque quien demostró haberla ganado fue precisamente la oposición, que hoy se llama oposición, pero que es erróneo llamarla oposición, al igual que es erróneo llamar al régimen el gobierno de Venezuela y a Maduro presidente de Venezuela. Maduro no es presidente, Maduro es un tipo que está usurpando unos cargos públicos, que parasitó un partido político, convirtiéndolo en una banda criminal, y bajo el semblante de partido político, esa banda criminal se ha hecho con el poder en Venezuela para realizar sus operaciones de narcotráfico, no solo traficar también con el petróleo, iniciar toda una serie de tramas de hidrocarburos, de corrupción, para hacer pasar también de contrabando el petróleo de Venezuela, y tener toda una serie de actividades ilícitas relacionadas con la mala vida, ¿no?, relacionada con el crimen, sirviéndose, pero de los poderes que le otorga el estar del gobierno de un país, ¿no? Imagínate una banda criminal que, además del poder del crimen, dispone también del poder que le otorgan las instituciones del Estado, ¿no? Es tremendo. Y este déjà vu consistió en que todas las fuerzas nacionales se pronunciaron. Se pronunciaron las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, luego también la DGCIN, el SEBIN, aquí tienes unas imágenes, se pronunció también el Congreso, ¿no?, del Congreso con Jorge Rodríguez. Todos dieron discursos apoyando al jefe de esta organización criminal, a Nicolás Maduro, que además hoy, acabo de ver el inicio de Con Maduro Más, los ha agradecido a todos. Popular, militar, policial, que se han dado a lo largo y ancho de todo el país. Quiero agradecer a todas las fuerzas militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos sus componentes, REDI, SODI, ADI, que han salido a dar la cara por la paz y la soberanía de Venezuela, que han salido a dar su respaldo moral y militar a su comandante en jefe, el joven obrero, hijo de Chávez, que ustedes conocen, Nicolás Maduro, Moros. Quiero agradecer. El joven obrero, ni siquiera dice el presidente, porque sabe muy bien que no lo es. Pero ¿en qué consiste esta estrategia de guerra psicológica, de contraestrategia, ¿no?, que ha puesto en marcha a través de todos estos comunicados el régimen? Pues muy sencillo. Se trata básicamente de acusar al contrario
de aquello que uno mismo hace. Primero, identificar al contrario y después acusarle utilizando prácticamente una descripción de lo que uno mismo está haciendo, pero colgándoselo al otro. Es lo que en psicología llamamos la proyección narcisista, que es una técnica retórica que utilizan los perversos narcisistas, los psicópatas, la persona de la tríada oscura, también en las relaciones de tú a tú, llevando a acusar al otro de aquellos que ellos están perpetrando. Con ello consiguen bastante cosas, tienen una ventaja, se posicionan, digamos, mueven el tablero, sacuden el tablero donde se debe de, digamos, librar, ¿no?, el conflicto o el debate para hacer caer todas las piezas, generar confusión y en esa confusión salir ganando. Primero, porque al señalar al otro, a buscar un culpable, satisface la necesidad intrínseca del ser humano de buscar un culpable ante una situación de conflicto, ante una situación de incomodidad, de malestar. El ser humano busca la causa y busca culpables. Pero al señalar al otro, mueve el foco de la atención de uno mismo al otro y además pone a la otra parte ante la necesidad de disculparse, de justificarse, de decir cosas. Por eso también dentro de la técnica del narcisismo y del maquiavelismo está también el hecho de nunca disculparse de nada, nunca justificarse. ¿Por qué? Porque si no, se da la razón al relato del otro. Siempre hay que lanzar la acusación al otro. Y la mejor manera de acusar al otro es acusarlo de lo que uno hace. Primero, porque un narcisista, un psicópata, lo único que conoce es lo que uno hace. Porque a no tener empatía, no es capaz de fijar la atención en lo que hacen los demás. Solo reconoce aquello que él puede descodificar, puede comprender. ¿Por qué? Porque lo pone en práctica. ¿Vale? Por tanto, digamos, el que solo mira su ombligo, solo conocerá un ombligo, ¿no? El que solo se mira a sí mismo, pues solo verá en los demás aquellas características propias de sí mismo y lo comparará con respecto a lo que es uno mismo. Entonces, eso es importante, ¿no? Es un bloqueo del narcisista, ¿no? Pero además consigue otra cosa importante. Al acusar al otro, genera una confusión en terceras partes, en el público, en los que están viendo esto. ¿Por qué? Porque al estar en confusión, no saben a quién creer. Y como no saben a quién creer, entonces, si además uno acompaña la acusación de algunas evidencias o pseudoevidencias que fabrica o prefabrica con el fin de convencer a la otra parte, ganará el relato. ¿Qué es lo que precisamente hizo Diosdado Cabello cuando acusó a María Corina Machado de perpetrar un atentado terrorista y mostró toda una serie de elementos, una mochila, ¿no?, decía, con una bomba, lo desplegó todo, puso unos cables, etcétera. Y fíjate que para hacer creerlo, además lo tiene que decir evidencia, lo tiene que poner fijado, ¿no? Tiene que remarcarlo. Esto es la demostración de una sobreactuación porque quiere dejar claro cuál es su relato, quiere imponer su relato y para imponerlo necesita convencer al máximo, sobreactuando, incluso poniendo la palabra evidencia, porque ¿qué más da poner la palabra evidencia? Si se entendería que son evidencia, pero lo tienen que poner. ¿Por qué? Porque saben que están mintiendo y necesitan construir una mentira suficientemente sólida hasta el punto de tener que ponerle el título a la mentira. Evidencia. Lo tenemos, fíjate, luego pone, son todas pruebas fabricadas. Además, decían que tenía dinamita, etcétera, y dicen que esta dinamita, alguien la ha analizado, lo escuché en el programa de Norby Marín, que no son dinamitas para atentados, son dinamitas que se utilizan para las prospecciones petrolíferas, es decir, son lo que utiliza el mismo gobierno, ¿no? Son lo que está a disposición digamos, del cártel de Nicolás Maduro precisamente para todas las actividades asociadas a las prospecciones petrolíferas que tiene el régimen. Y a mí además me sorprendió, ¿no?, que pilló a una persona y esa persona tenía tantos móviles, ¿no? Y me sorprendió también la cantidad de armas. Ahora lo podemos ver. Aquí vemos precisamente en este vídeo su rueda de prensa, que tiene una serie de detalles que, en fin, no se sostienen, ¿no?, con lo que él está contando. Fíjate. Los fascistas de Venezuela, absolutamente aislados políticamente, sin capacidad de movilización, derrotados una y otra vez por el pueblo, ahora recurren al terrorismo de manera abierta con la peregrina idea de que asesinando en masa a venezolanos. Fíjate, ¿no? Fíjate cuántas armas, ¿no? Habían parado a una persona que tenía tantas armas, ¿no? Es una sobreactuación por parte de Diosdado Cabello porque porque cree que fabricando el mayor número de pruebas posible artificialmente consigue convencer al pueblo. Cuanto más mejor, ¿no? Y decía esto.
ciudadanos inocentes, nuestro pueblo y nuestro liderazgo revolucionario vamos a asustarnos, retroceder y rendirnos. Están absolutamente equivocados. Ni la dinamita que colocaron en la Plaza de los Héroes de la Gran Guerra Patria, que fue desmantelada y detenidos buena parte de sus autores, ni la muy importante cantidad de material explosivo descubierto en Maturín, Estado de Monagas, asustan ni mucho menos amedrentan a nuestro pueblo y a su vanguardia. Fueron desenmascarados y quedaron evidencia ante nuestro pueblo y los pueblos del mundo. Con las infames declaraciones de la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, contra el hermano presidente Nicolás Maduro, la élite fascista que gobierna ese país pretende hacer control de daños huyendo hacia adelante, con una infamia más que concita el rechazo de todo nuestro pueblo. Estos actos. Fíjate, ¿no? Etiqueta al otro, ¿no? La élite fascista, cuando los fascistas son ellos, ¿no? Y dice, pretende huir hacia adelante cuando quienes están huyendo hacia adelante son ellos. Precisamente creando todo ese sistema de pruebas prefabricadas. Evidencian la desesperación de quienes renunciaron a la política, a la democracia y decidieron el camino de la violencia. Fíjate, te lo repito, esta parte parece que está hablando de sí mismo. Fíjate cómo hablan de sí mismo, pero colgándoselo a los demás. Fíjate. Huyendo hacia adelante, con una infamia más que concita el rechazo de todo nuestro pueblo. Estos actos evidencian la desesperación de quienes renunciaron a la política, a la democracia y decidieron el camino de la violencia. ¿Quiénes decidieron el camino de la violencia? ¿Quiénes renunciaron a la democracia? ¿Entiende cómo funciona esto? La sangre y la muerte para destruir los sueños del pueblo venezolano de vivir en paz y con dignidad con nuestro proyecto socialista bolivariano. Estamos y estaremos al lado de nuestro presidente y nuestro pueblo en cualquier circunstancia y convocamos a todos los hombres y mujeres que amamos a Venezuela a movilizarnos y a estar alertas para enfrentar y derrotar los planes terroristas con la fusión popular militar policial. Nosotros venceremos. ¿Entendido cómo funciona? Fíjate cómo le ha colgado a los demás características propias, el modus operandi propio. Y además, otra característica importante es que todos salen unidos y quieren dar una demostración de unidad. Fíjate aquí, tenemos la plana mayor, ¿no? del fascismo venezolano, el verdadero fascismo, porque ellos acusan a los fascistas, que son otros, cuando ellos son los que están amedrentando a todo un pueblo, ¿no? Y fíjate cómo esta práctica se replica en la retórica también de Jorge Rodríguez. Fíjate. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los nuevos intentos del imperialismo estadounidense por repetir viejas fórmulas de injerencia grosera y amenazas inútiles para desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana. Rechazamos acusan a otros de estar amenazando la paz cuando los que dinamitaron la paz y tienen a un pueblo sumido en el miedo, en el terror, son ellos. Tienen todo al SEBIN desplegado y la DGCIN desplegados en Caracas, han puesto en marcha una operación Tum Tum 2.0, pero dicen que los que están alterando la paz son otros. Absurdas y desesperadas acciones anunciadas por la Fiscalía de Estados Unidos de América. Absurdas y desesperadas acciones de la Fiscalía de Estados Unidos, cuando sin embargo las absurdas y desesperadas acciones son las del régimen, que ha tenido que desplegar todos los motoristas y las Fuerzas Armadas en la calle para sembrar el pánico porque están desesperados. A todas luces ilegales y sin ningún tipo de asidero real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional. Fíjate lo que dice, ¿no? Declaraciones ilegales, cuando los ilegales son ellos. Y luego, fíjate, dice otra cosa. Real, más allá del intento de agresión delirante contra el presidente constitucional. El intento de agresión delirante contra el presidente, que luego tiene que decir constitucional, porque otra vez tiene que hacer énfasis, ¿no? En que Maduro es legítimo. ¿Y cómo hace énfasis para convencer? Utilizando palabras pomposas, ¿no? Presidente constitucional. ¿Qué constitucional? Si ha dado un golpe de Estado, ¿no? Fíjate. Y luego la agresión. Bueno, la agresión la han dado ellos al pueblo venezolano. Fíjate cómo todo es un constante hablar de sí mismos, pero acusando al otro. De la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y contra nuestro pueblo rebelde y valiente. Estas operaciones. Pueblo rebelde y valiente, cuando el pueblo está totalmente amedrentado, con miedo de salir a la calle. Todo el revés. No buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia. Alentar a los grupos extremistas en la región para que retomen la violencia, cuando sin embargo quienes han desplegado todas las fuerzas militares en Caracas y han usado la violencia son ellos. Creo que no hace falta que te ponga más. Espero que hayas entendido muy bien cómo funciona esta práctica. Es una práctica soviética. ¿Por qué es soviética y por qué también es de los psicópatas? Muy sencillo. Porque el comunismo, debemos entenderlo, que el comunismo y socialismo son filosofías que se prestan mucho a la psicopatía. Es decir, que aquellas personas con rasgos psicopáticos, de la tríada oscura de la personalidad, maquiavélicos, narcisistas,
donde encuentran el mejor terreno, el mejor territorio para atacar y hacerse con el poder es en las ideologías colectivistas, donde hay mucha gente que en base a un ideal colectivista, la gente muchas veces con mucha empatía, con ganas de ayudar al prójimo, con afán por las causas y la justicia social, ellos aprovechan precisamente ese rebaño de corderitos, porque normalmente ese tipo de persona, porque la persona que busca, ¿no? Los liberales son más aventureros, son más emprendedores, tienen más iniciativa, mayor confianza en sus propios medios para salir, ¿no? Tienen un suficiente empoderamiento. Sin embargo, aquellos que buscan la protección del colectivismo, con más facilidad entregan sus causas a aquellos que se hacen abanderados. Y ahí es donde los psicópatas, los maquiavélicos, los perversos narcisistas encuentran el mejor territorio para que sus acciones hagan raíz, ¿no? Y puedan crear su propia red criminal. Al final, el socialismo y el comunismo no son más que ideologías que provienen de la explotación por parte de figuras psicopáticas de aquellas personas que buscan a alguien, se encomendan a alguien para gestionar y resolver sus problemas, problemas que muchas veces no asumen la responsabilidad ellos mismos de resolver. En eso consiste básicamente el colectivismo. La educación colectivista es esa. Entrégate al Estado para que el Estado provea para ti y que tú no te tengas que preocupar. Entenderás que en esta filosofía los psicópatas maquiavélicos y narcisistas tienen mucha más facilidad de prosperar que dentro de causas libertarias o liberales, que también los hay, pero actúan de otro modo. No toman posesión de pueblos, no toman posesión de grandes colectivos. ¿M? Simplemente tratan de monopolizar relaciones de uno a uno. Por tanto, es un poquito diferente. Pero si quieres que hablemos también de cómo actúan los psicópatas dentro de las causas libertarias, podríamos hacerlo, pero no confundamos. Donde encuentran el mejor territorio para prosperar, porque donde encuentran sus víctimas que más fácilmente se entregan a ellos es en las causas colectivistas, en el socialismo, en el comunismo. Por eso, la gran mayoría de los países que tienen ese tipo de filosofía, como la Unión Soviética, acaban siendo gobernadas por psicópatas que utilizan esa técnica, esa contraestrategia que te he explicado en este vídeo. Espero que haya sido ilustrativo el vídeo, te permita reconocer también en tu país quienes utilizan este tipo de prácticas para desconfiar de ellos, si es que me está viendo de países que no son España y Venezuela. Espero sea de utilidad. Con esto es todo, dale me gusta al vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.